Un saludo a todos los bendecidos, a todos los que sintonizan al canal del Apostolado de Cristo cada semana, cada día. Yo soy el pastor Iván López, dándote la bienvenida a este servicio lleno de gloria. Viene un mensaje poderoso de nuestro pastor José Ángel Cano. Gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos una introducción para que luego venga el mensaje. Tengan los oídos atentos para el tema de hoy, el cual es la segunda parte del tema, los pensamientos de Dios. Tú tienes tus pensamientos, pero Dios tiene otros pensamientos que no son los nuestros. Por eso la Biblia dice que Dios dijo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Bien, vamos a ir al Deuteronomio para dar un corte en cuanto a tu prosperidad. Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 18. Recuerda que Dios prosperó en el pasado, prospera ahora también. Todo es lo mismo. Dios no ha cambiado en el sentido de que sigue prosperando. Dios es el mismo Dios de sanidad. Nada ha cambiado. Lo que cambió fue el pacto. Pero su sanidad, su prosperidad no ha cambiado. Su ayuda no ha cambiado. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 8 en el versículo 18. Dice así. Dice, si no, acuérdate del Señor tu Dios. Tú tienes un Dios bendecido. Tú no estás solo. Tú tienes un Dios que tienes que dar cuenta. Por eso dice, acuérdate. Porque a veces nos olvidamos. Acuérdate del Señor tu Dios. Porque Él, no tú, tienes que poner todo en Él. Él te da el poder para hacer la riqueza. Es un versículo poderoso. Él te da el poder. Diga, Él me da el poder para hacer las riquezas. Entonces quiere decir que hay que contar con Él para prosperar. No, que yo me la voy a inventar, yo soy muy inteligente, yo voy a hacer mis maromas, y yo conozco el internet, y yo voy a hacer aquello, y yo voy a invertir. Todo eso está bien, pero tienes que contar con Él. Porque si lo pones a Él, como que ahí es donde el versículo dice, acuérdate. O sea, remember, dice en inglés. Don't forget. Remember. Recuerda, acuérdate del Señor. Porque a veces cuando estamos muy bien económicamente, tendemos a olvidarnos. Tendemos, bueno, esta es mi vida, Dios me dio la vida. Pero entonces Dios quiere tu atención. Es que Dios es un Dios siempre llamándonos la atención, a cada rato. Entonces, si tú entiendes eso, que Él es el que te da el poder, entonces tú dices, Padre, todo lo que mis manos emprendan, todas las ideas que vienen por mi mente, todo proviene de ti. Entonces ahí prosperas más. No permita que yo haga una mala inversión. Hay que orarlo, hay que pedirle. Y ahí comienzan las cosas a mejorar. Versículo 19. Dice, mas si llegaras a olvidarte, porque a veces te olvidas del Señor, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, pero dice, mas si llegaras a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieras en pos de dioses ajenos. Aquí habla de gente que cambian el lugar de Dios por otro. Cambian el lugar de Dios por una creación. Aman más el dinero que a Dios. Aman más a una cosa que a Él. Aman más a una figura que a Él. Inclusive una persona. No, Dios tiene que ser el primero en tu vida. No te olvides de Él. Porque dice el versículo después, perecerás. No es que te pierdes. No es que pierdes tu salvación. Tú eres salvo. Pero pierdes beneficios. Así que ya tú sabes
Concluimos con esto. Concluimos. Acuérdate de Dios, porque te puedes olvidar. El versículo 19 dice que te puedes olvidar. Todos los días levántate por la mañana. Gracias, Padre, por otro día. Gracias, Señor, por la salud. Gracias por mi trabajo. Si no tienes trabajo, pídele un trabajo. Padre, digo que ese trabajo ya está ahí. Ya tu trabajo lo tienes para mí. Gracias, Señor. Dale gracias que te puedas levantar. No solamente levantarte, sino levantarte sano. O sea, me siento bien. Puedo caminar, puedo hablar, puedo ver. Puedo oír. Puedo sonreír. Puedo moverme. Que hay mucha gente que no pueden hacer ni eso. Así que agradezca a Dios, no te olvides de Él. Y entienda que mientras estás en la tierra, Él te da el poder para hacer las riquezas. Padre. Venga, hermano, si quieres sembrar, puedes sembrar. Todos aquellos que nos están mirando por internet pueden sembrar por PayPal al correo elapostoladodecristo@gmail. Yo acabo de sembrar ahora. Puse el versículo en el sobre. Deuteronomio 8:18. Él me da el poder. Pastor, pero tú eres rico. No. Digo, soy rico, pero quiero verlo en manifestación abundante. ¿Me entiendes? Entonces, tú eres rico, pero Dios tiene el poder para hacerte abundar más abundantemente en las riquezas. ¿Tú sabes lo que es riquezas? Hay diferentes fases. Una fase es pagar lo que necesitas pagar. Luego está que te sobre. Pagar y que te sobre. Qué rico es que te sobre, ¿verdad? Así que Dios va a abundar en tu cementera y va a hacer también que sobre. Eso es lo que yo confieso para tu vida. Bendecido, recíbalo. Pero a la misma vez siembra. Siembra para el Evangelio de Jesucristo, para que la palabra corra. Al correo elapostoladodecristo@gmail en paypal.com. Te amamos y te declaramos próspero abundantemente. No poquito. ¿Por qué tienes que conformarte con menos? Si Dios te da el poder. Hello. Ay, cójalo. Ay, pastor, que mi negocio está fallando. Ay, pastor, es que no me alcanza. Pero cuando tú entiendes que Él te da el poder, ese es el problema, que te olvidaste de Él. Por eso dice, acuérdate. Hello. Sí, pero tú estás más involucrado en las deudas que acordarte de Él. Y espérate, Él dice que Él tiene el poder. Que no me olvide de Él, porque si me olvido me voy a perecer. Dios no le gusta que te olvides de Él. Dios está encima de ti 24/7. 24/7. Él quiere tu atención total todo el tiempo. Así que te declaro próspero abundantemente. Escríbanos también al apostoladodecristo@gmail y siembra por paypal.com a través del correo elapostoladodecristo@gmail.com, y vas a comenzar a ver, cuando Dios ve que tú lo honras, voy a sembrar para que su palabra corra. Muchacho, cuando él ve tu actitud, se pone las pilas contigo y dice, muchacho, entendió que yo tengo el poder. Muchacho, estás en tremendo lío. ¿Sabes por qué? Porque te va a caer dinero de donde tú ni te imaginas. Va a caer por todos lados, así como ha hecho con nosotros. Así que, bendecido, te amamos y prepárate para el tema poderoso de nuestro pastor José Ángel Cano, que ya viene de camino en el tema los pensamientos de Dios. Bendecido con toda bendición. Muy bendecido, pueblo de gracia. Aquí nuevamente estamos para recibir lo que el Espíritu tiene para el cuerpo de la iglesia, la cual Cristo es la cabeza. Y sabemos que va a ser de gran bendición. Este tema pues es la continuación de lo que estuvimos tratando en la semana anterior sobre lo que es los pensamientos de Dios. Cómo los pensamientos de Dios difieren de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos Pues son unos pensamientos que siempre o en algunas ocasiones difieren de los pensamientos que Dios tiene para nosotros. Él desde el viejo pacto dijo, mis pensamientos
no son vuestros pensamientos. Mis ideas no son vuestras ideas. Y entonces pues nosotros debemos ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos. ¿Cómo accesar a los pensamientos de Dios? ¿Dónde yo encuentro los pensamientos de Dios? Pues entonces, desde el viejo pacto, ya él venía anunciando, dijo, pondré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes las escribiré. Es decir, que los pensamientos de Dios ya están en tu mente, escritos por el Señor desde antes de la fundación del mundo, como obras preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice que todas estas cosas estaban escritas sin faltar una de ellas. Es decir, que todas estas cosas se van a venir cumpliendo en nuestras vidas, pero es necesario primeramente que tú encuentres esa idea y que tú entonces invadas esa idea, que te armes de ese pensamiento, que te armes. ¿Sabes? Cuando tú te armas, como cuando vas a ir a la playa, te armas de tu truza, tu traje de baño, tu nevera con hielo, con jugos, con comida, pues tú te armas y vas para el auto y lo llenas de gasolina y vas con tu toalla, es decir, te preparas. Si vas para una fiesta, pues te armas también de un buen vestido, pues para tú llegar a los pensamientos de Dios, tienes que armarte de unas ideas de venir pensando en tu mente, cómo yo llego a los pensamientos de Dios, cómo yo puedo accesar a la mente de Cristo. Bueno, la mente de Cristo ya me fue dada, pero ¿cómo yo hago que esa mente esté activa en mi mente todo el tiempo? ¿Cómo yo logro ese acceso a los pensamientos de Dios? Y entonces no hay otra cosa, sino es el Evangelio que fue diseñado para nuestra gloria. Dice que esta sabiduría fue predestinada desde antes de los tiempos de los siglos para nuestra gloria. Fue una sabiduría que Dios diseñó. Imagínate, antes de los tiempos de los siglos, digo, esta sabiduría que estoy aquí diseñando es para cuando llegue el Evangelio de Jesucristo. Ellos van a tener acceso a mis pensamientos, a mi carácter, a mi forma de pensar, a mandamientos y estatutos que tengo para ellos. No están en mandamientos y estatutos de ley donde tú tienes que pagar un precio para alcanzar justicia o santificación. No estamos hablando de todos esos ritos, ceremonias, ya eso terminó, sino unos estatutos, unos mandamientos que aún Dios tiene establecido en este pacto para que tú andes en ellos. Y entonces dijo, pondré mis leyes en vuestros corazones y en vuestras mentes escribiré mis pensamientos y mis leyes para que los pongáis por obra. Entonces es necesario ahora que tú, a donde tú estés activo es en tu mente. Entonces tú vas a tratar de accesar a los pensamientos, accesar a tus pensamientos. ¿Qué ando pensando? ¿Qué pienso yo? ¿Cómo acostumbro yo a pensar? ¿Qué es lo que más me gusta pensar? Bueno, pues siempre estoy pensando en el auto, en la casa, en los bailes, en la fiesta, en el dinero, en el trabajo. Ando pensando en las amistades, en las cosas que quiero adquirir. Ok, eso es bueno, porque dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero también hay otros pensamientos a los cuales Dios quiere que tú acceses a ellos. Porque tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres el cuerpo y Él es la cabeza. Entonces Él te ha dado acceso a su cabeza, tú como cuerpo, Él te ha dado acceso a su cabeza. La cabeza es la que domina el cuerpo, porque esta pierna no se mueve si no hay un pensamiento en tu cerebro que le dice caminar, y entonces tú sales andando. En mover los brazos, entonces tú mueves los brazos. Es decir, que todo tu movimiento del cuerpo viene de la cabeza. Entonces ya tienes que accesar ahí. Pues bueno, pues si Cristo es la cabeza, los movimientos de mi cuerpo, los movimientos de mi vida tienen que venir dirigidos por el Espíritu Santo de Dios que me ha sido dado, que está en la mente de Cristo. Pues es necesario que yo accese a esos pensamientos para que yo pueda andar, que yo pueda vestir y que yo pueda confortarme conforme a lo que Dios quiere para mí. Y entonces uno a veces dice, pero ¿qué tanto Dios ni Dios? Sé tú un poco, Dios no te ha hecho un robot. Pues bueno, fíjate cuál es el peligro que hay con eso. Que cuando uno trata de ser uno mismo, pues entonces te desvías de los pensamientos de Dios, te desvías de lo que Dios tiene para ti. Ahora, la pregunta es esta: ¿todas las cosas que Dios tiene para mí son buenas? Sí.
Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 28, lo vas a poder leer ahora ahí. Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, hay veces que tú vas a encontrar cosas en tu vida que adversas, que no te gustan. Y tú dices, ay Dios mío, mira lo que he hecho, mira lo que me ha pasado. ¿Cómo tú permitiste esto, Señor, que a mí me aconteciera tal mal? Entonces, Dios, si tú accesas a la mente de Cristo, en vez de tú ir a reclamarle a Dios y a pelear con Dios, lo que tú vas a decir, bueno, Padre, el evangelio que tú diseñaste para mí desde antes de la fundación del mundo, donde cuando lo oí y lo creí quedé sellado, dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, y como yo soy un escogido y yo soy un llamado, pues esto es conforme a mí, esto me implica a mí, esto me incluye a mí en ese pensamiento, que todas las cosas me van a obrar para bien, aunque algunas de ellas parezcan adversas, parezcan que no nos gustan. Dice que la disciplina de momento parece algo desagradable, pero después da frutos apacibles. Y disciplina no es nada malo, disciplina no es nada desagradable, sino la disciplina es algo que te ayuda a corregir lo deficiente que hay en nuestra vida. Por lo tanto, ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 11, vayamos ahí, primera carta a los Corintios, pues el tema de hoy continúa en esta segunda parte que se titula los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios. Y quisiera que buscáramos ese versículo también, después que pasemos por aquí por primera carta a los Corintios capítulo 11, en el versículo 'Estamos ahí? Versículo 11. Primera carta a los Corintios, capítulo 11. En el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de toda mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Es decir, que el cuerpo nuestro no anda sin cabeza. ¿Tú te acuerdas como el fantasma ese sin cabeza que salía con los muñequitos cuando éramos pequeños? Que salía un fantasma montado a caballo y así, y sin cabeza. Pues, exacto. Pues nosotros no somos un fantasma sin cabeza. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y podemos buscar ese versículo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos su mente, porque Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo como iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y entonces ya a partir de ese pensamiento tú tienes que como cuerpo decir, pues no tengo problema, tengo alguien que me va a dirigir. Ya yo no me voy a dirigir por mis propias andanzas, no me voy a dirigir por mis propios pensamientos, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, mira, no es que vamos, sino, o a lo mejor, sino dice, tenemos como un hecho consumado, algo que Cristo decidió desde antes entregarte por leyes de fe, te la imputó en la cruz del Calvario su mente. Pues dijo, este cuerpo mío, que es la iglesia, sin mi mente, va a andar a la deriva como andaba en el viejo pacto, sirviendo a otros dioses, va a andar en idolatría, van a andar en todas las cosas que a mí me desagradan. Por lo tanto, en este nuevo pacto, ese cuerpo viene con una mente y con una cabeza, la cual soy yo mismo. Cristo en nosotros la esperanza de vida, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es decir, que en eso tú te puedes gloriar, es decir, yo tengo la mente de Cristo. Ay, no digas eso, ¿cómo te va a decir eso? Que Dios es muy grande. Bueno, Dios es muy grande, pero hizo morada en mi vida. Y Él lo prometió, vendré y haré morada en vosotros y no os dejaré jamás. Por lo tanto, tú te tienes que sentir confortable, agradecido. Yo como cuerpo de Cristo, que soy su iglesia, Él es mi cabeza. Y Él me guía a toda verdad. Él me revela todas las cosas. Él me guía a toda sabiduría, a todo entendimiento. Así es. Así que ármate de este pensamiento.
el apóstol Pedro, y a veces nosotros somos bien cuidadosos con el apóstol Santiago, con el apóstol Pedro, con Judas y otros, con Juan, con Mateo, Lucas y Marcos, que Marcos y Lucas no eran apóstoles de la circuncisión, sino eran discípulos de los apóstoles. Después Lucas pues siguió el camino del apóstol Pablo. Marcos era familia de Bernabé, sobrino. Es decir, que ahí estaban todos unidos, pero separados por causa de la enseñanza y de la doctrina que le fue revelada al apóstol Pablo. Aunque muchos digan que no, aunque muchos digan no, aquellos 12 hombres grandes apóstoles de Jesús de Nazaret y el apóstol Pablo y Bernabé, y todos se sentaban a la mesa y comían un mismo plato. Eso no es cierto. La enseñanza los separó, la doctrina los separó, el evangelio los separó. Porque las inescrutables riquezas Cristo, después que resucitó, se las revela al apóstol Pablo para nuestra riqueza. Si no, hoy no te pudiéramos estar hablando así. Que hay que estar, cuando yo leo a Pedro, cuando yo leo las epístolas del apóstol Pedro, voy con lo que ya me fue revelado a través del apóstol Pablo. Tú sabes, y voy con mucho cuidado. Oye, mira qué bien le quedó eso a Pedro. Oye, eso está bueno. Armado de ese pensamiento. Vamos a buscarlo. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. No te debe dar miedo leer a Pedro, Mateo, porque tú no vas a tener un tabú con esas páginas que están ahí, porque están en la Biblia. Entonces, ¿qué vas a hacer? No, pero no se puede leer. Bueno, están ahí con un propósito. Y aún Jesús dijo, un escriba docto que hace, lo escudriña todo, retiene lo bueno y desecha lo malo. Quiere decir que en Pedro, en Mateo, en Marcos, en Santiago, en Judas, en Juan, hay cosas que a lo mejor ya tú sabes por la experiencia que tienes en los años de realizado en un ministerio de gracia, que no van de acorde al evangelio que le fue revelado al apóstol Pablo. Pero tú dices, pero fíjate, esta anécdota, mira, esto le quedó bien. Mira, esto va de acorde con la sabiduría paulina. Entonces, mira lo que dice ahí. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, en el versículo 1. 4:1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Oye, eso le quedó a Pedro. ¿Le quedó bien? Mira, el que ha padecido en la carne terminó con el pecado. Así es. Ahora tú vas a encontrarte con otros versículos del apóstol Pedro que no van en línea con lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo. Entonces, porque Pedro estaba mezclado, estaba con un pie en la circuncisión y un pie en la circuncisión. Santiago estaba más en la incircuncisión que en la circuncisión, que en la circuncisión que en la incircuncisión. Y así estaba Judas, y así estaba Juan. Fueron hombres que, como caminaron con Jesús de Nazaret, no recibieron la revelación que el Cristo resucitado le reveló al apóstol Pablo. Así es. Y entonces pues estaban ahí en dos aguas. Atendemos esta y le damos un clic también ahí para mantenernos en pie, que Cristo en nosotros la esperanza de vida. Ahora, mira cómo dice este versículo. Según la carta a los Corintios, mira, yo no te puedo prohibir a ti que tú leas la Biblia. Léela toda. Sé valiente y léela toda. Y entonces, haz lo que dijo Jesús. Un escriba docto. ¿Qué cosa es un escriba docto? Pues un escriba es alguien que escribe, alguien que tiene un doctorado en escribir. Pues ¿qué hace? Pues un escriba docto todo lo escudriña. Ahí todo lo escudriña. Ahí esto va, esto no va, esto va, esto no va. Aprende a separar, aprende, tú sabes, a cernir el oro para que quede nada más la pureza. Aprende, tú sabes, a diferenciar. Esto es, porque dice que el espiritual todo lo juzga y acomoda lo espiritual a lo espiritual y lo terrenal a lo terrenal. Entonces tú tienes que tener esa capacidad de leerlo todo, retener lo bueno y desechar lo que no conviene, desechar lo que no es conforme al pacto de la gracia. Porque vamos a encontrar otros versículos como Santiago, que dijo: hombre vano, muéstrame tu fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por las obras. ¿Acaso podrá la fe salvarte? Eso pues no va en línea con lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo cuando dice que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, sino por el creer con fe. Pero Santiago todavía no había llegado a ese punto de revelación.
Y al no querer escuchar al apóstol Pablo por todas las rencillas que tenían entre ellos, pues entonces desechó la gracia del Señor y se quedó como pagando un precio. Se quedó pagando un precio, aunque si tú también lees a Santiago, vas a ver que Santiago dijo algunos versículos que, wow, oye, eso le quedó bien a Santiago. La lengua es un mundo de maldad, y es verdad, que es dominada. Tú sabes, los grandes barcos son dominados por un timón, y es verdad. Tú te montas en un crucero de eso, y quien domina ese crucero no son los motores lo que lo hacen es proporcionarlo. Quien lo domina, ¿tú sabes qué? Coge para la derecha y para la izquierda. Es una ruedita que se llama timón. Que tú lo doblas para acá, tú lo doblas para allá. Pues lo mismo le pasa a este cuerpo que tú tienes con la cabeza de Cristo, que tienes una lengua que si no la educas se convierte en una lengua malcriada y habla lo que no conviene. Entonces tú tienes que saber cómo gobernar tu lengua, cómo gobernar bien tu cuerpo, tus pensamientos. Por causa de esto, mira lo que dice segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Muy importante esto que vamos a leer ahora. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo me pregunto, Señor, muéstrame cómo es que yo puedo realizar esto en mi vida. Y día a día estoy en este ejercicio. Yo me ejercito en la palabra de justicia día a día. Dice aquí, desde el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Óyete esto, mira, aunque andamos, ¿qué cosa es el andar? Bueno, el andar es el moverte, proyectarte, el caminar. Imagínate que tú te montes en un caballo o que tú te montes en una bicicleta. Pues ¿qué tú dirías? Pues yo estoy andando en una bicicleta, estoy montando en una bicicleta, estoy cabalgando en un caballo. Si te montas en un automóvil, pues andas en un automóvil. Pero aquí no te está hablando ni de un automóvil, ni de un caballo, ni de bicicleta, sino te dice que tú estás andando en la carne. Es decir, que tu espíritu viene montado en este caparacho que se llama carne. Aunque andamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Es decir, que aunque yo ando en la carne, yo no voy a buscar fuerzas en mi carne para poder proyectarme en Cristo Jesús. Porque la carne para nada aprovecha. Entonces, si yo recurro a la carne, ¿qué es lo que la carne me puede brindar? Arrodíllate, ponte a llorar, paga por el pecado, llévate en duro trato al cuerpo, entra en un ayuno, bautízate, que te impongan manos, úngete con aceite. Esos son los atributos de la carne, esa es la milicia de la carne. Pablo dijo, pues yo no tiro golpes al aire, sino que yo cojo mi cuerpo terrenal, carnal, y lo pongo en servidumbre. Es decir, que voy a coger mi cuerpo y en vez de buscar sus atributos terrenales, buscar sus fuerzas terrenales, no las voy a necesitar, sino voy a coger mi cuerpo y lo voy a poner ¿cómo? En servidumbre. En servidumbre. Mi cuerpo está para servir al Señor. Mi cuerpo no está para ritos, ceremonias y tradiciones judaicas. Yo no soy judío. Yo soy gentil. Y para mí Cristo hizo una nueva creación en Cristo Jesús, con un caminar, con un pensar, con un vestir, con un proceder y con una visión completamente diferente a lo que era en el viejo pacto. Que ahí lo dice. Así que mira lo que dice el próximo versículo. Pues aunque andamos, el versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, ¿cuáles son las armas de una milicia carnal? ¿Cuáles son las armas de un cuerpo terrenal? Ayuno, duro trato al cuerpo, bautismos en agua, imposición de manos, ungimientos con aceite, largas oraciones, arrodíllate, tírate en el piso, embárrate de ceniza, ponte en cautiverio, paga por tus votos. Y entonces cuando tú vienes a ver, la carga se te convierte muy pesada. Muy pesada. Cuando Cristo dice que limpió nuestras conciencias de pecado para que hoy tú te puedas presentar con limpia conciencia ante Él, no mirando, no teniendo confianza en la carne. Mira, no teniendo confianza en la carne, es decir, que yo no voy a recurrir a mi carne para agradar a Dios. Mira lo que dice el próximo versículo.
Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cristo no me está diciendo a mí, ayuna. Cristo no me está diciendo a mí que el pastor te imponga mano. Cristo no me está diciendo a mí que te bauticen en agua. Cristo no me está diciendo a mí, vete a los pobres y débiles rudimentos del viejo pacto. Sino Cristo me está diciendo a mí, en fe, por fe y para fe, creen que todo lo que yo hice cubre todas tus necesidades y presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a mí. Presenta tu cuerpo. Como antes utilizaba tu cuerpo para las cosas que no te convenían, pues hoy presenta tu cuerpo para las cosas que te convienen. Alaba mi nombre. Amén. Busca las cosas de arriba, lo demás te será añadido. Es un pacto totalmente diferente, que para muchos es locura, para nosotros es poder de Dios. Y entonces mira lo que dice el versículo 6, y estando pronto para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según las apariencias. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense de sí mismo, porque todo está, mira, en el pensar, en los pensamientos. Pues dice, si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Es decir que, porque tú estés ayunando, porque tú estés imponiendo manos, porque tú estés ungiéndote con aceite, porque tú estés dándole duro trato al cuerpo, porque tú te estés absteniendo de ciertas cosas en tu vida, y tú dices que tú lo haces para Cristo, amén contigo. Pero así como tú piensas que tú eres de Cristo, piensa también que nosotros, sin hacer eso, también somos de Cristo, porque hemos adquirido su mente, y en su mente vivimos con una limpia conciencia. En su mente ya hemos pasado y hemos llevado todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Ahí sí podemos ver en Hebreos capítulo 11. Muy importante esto que estamos hablando, porque estos son, así es como piensa Dios. No es como estoy pensando yo, sino yo simplemente te estoy leyendo lo que está escrito. Una de las cosas que yo me he esforzado en todos estos años es en no parafrasear, en no añadir, en no quitar, sino en simplemente leer. No me gusta ni interpretar tan siquiera mucho lo que está escrito, sino conforme a lo que está escrito creí, por lo cual hablé. Es decir, que si lo que está escrito no es suficiente para revelarme a mí qué es lo que yo tengo que pensar y cómo tengo que proceder, y tengo que estar, bueno, hermano, que lo que pasa, que esto quiere decir y esto quiere decir y lo otro quiere decir, y ahí es donde tú entras en conjeturas. Y ahí es donde tú empiezas a darle rienda suelta a tus pensamientos y a tu vana interpretación. Veamos ahí como dice el libro a los Hebreos, capítulo 11. Dura es esta palabra, yo lo sé. Versículo. Versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, cuando el pueblo salió de Egipto, en realidad no era la tierra prometida lo que andaban buscando, sino era la ciudad de Dios. Y en fe, hoy cuando tú sales a tus pensamientos, tú no andas buscando un país, tú no andas buscando una ciudad, sino lo que tú andas buscando es la ciudad celestial, como pensando, mira, un día yo tengo que llegar a mi lugar de origen. Hoy estoy aquí y aunque ando en la carne, no milito según la carne. Yo sé que mi fortaleza no está basada en fuerzas terrenales, sino mi fortaleza está basada en fuerzas celestiales, espirituales, porque he venido a participar de carne y sangre con un propósito, pero sé que tengo una promesa de regresar a mi lugar de origen. Y cuando mira qué es lo que pasa cuando tú tienes puesto la esperanza en regresar de donde saliste. Mira lo que dice ahí el versículo 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es
Míralo ahí. Porque anhelaban una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y por la fe Abraham, y por la fe Enoc, y por la fe Marta, y por la fe Pablo, y tú tienes que decir, y por la fe hoy yo, pensando esto, que Cristo está en mí, que mi esperanza está puesta en una ciudad celestial, en mi lugar de origen, y que voy a regresar allá, y tengo que armarme de esos pensamientos. Y entonces las cosas terrenales las voy a tener simplemente como que, aunque andamos en ellas, no militamos según eso. Y cuando tengo una necesidad, no voy a recurrir a mi fuerza terrenal, sino voy a recurrir a mi lugar de origen. Voy a levantar una oración celestial, voy a levantar una oración espiritual, y voy a reclamar lo que me pertenece. Voy a buscar de donde no se ve. Voy a empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Voy a entrar en esa locura. Y voy a decir, digo que estoy sano porque tú llevaste mis enfermedades. No voy a recurrir a lo terrenal, sino voy a recurrir a lo celestial. Voy a recurrir a donde yo verdaderamente pertenezco. Cuando ande escaso de finanzas, voy a recurrir a mi mundo celestial, a mi mundo espiritual. Y voy a reclamar como Dios que ha puesto una gloria en mí. Voy a reclamar lo que me pertenece. Todo el que pida se le dará. Pedid y se os dará. Pedir, mira, no te dé pena pedir, porque lo que tú estás pidiendo te pertenece. Simplemente lo que tiene que salir por tu boca con una confesión de fe. Padre, recibo, digo que por tu gloria tú me has dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Digo que esto se pone de manifiesto. Pero claro, es como cuando tú coges una semillita y buscas un pedacito de tierra y te buscas un potecito y abres, tú sabes, un orificio y pones la semillita ahí. Pero si no la tapas, ¿qué va a hacer? Que el sol la va a quemar. Por lo tanto, la semilla tiene un proceso. Tienes que cubrirla con tierra. Y entonces después venir todos los días y regarle con un poquito de agua. Y regarle con un poquito de agua. Y al tiempo, si no desmaya, vas a ver que esa semillita muere, se parte, abre y empieza a dar fruto. Y a la semana, a las 2 semanas, tú vas a ver que hay algo que hizo así, brotó de la tierra, y salió un bastaguito ahí, ¡bum! Y 2 hojitas. Y entonces, ¿tú sabes quién le da el crecimiento a eso? No se lo das tú, se lo da Dios, que ya lo estipuló de antemano. Por eso te dice, Apolo sembró, yo regué, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, que el crecimiento en tus pensamientos, quien te lo va a dar es Dios, pero a ti te toca pensarlo, hablarlo, decirlo, mira, y creerlos. Por eso, mira lo que dice ahí Efesios capítulo 1, versículo 13. Acompáñame ahí ese pensamiento. Efesios capítulo 1. Ustedes nos disculpan que hay veces que estos temas se van en forma de seminario y se alargan un poco, pero es que es la mente de Cristo, que esto no puede ser una noticia de 3 minutos. Hasta la próxima. Porque aquí hay mucho de qué hablar. Y esta palabra te ministra, porque esta palabra es la que tú vas a tener para el resto de tus días, de la semana, de tus horas, de tus momentos a solas con Dios, de tus momentos enfrentándote y confrontando la vida, en tus tribulaciones, en tus aflicciones. Entonces, ¿a dónde vas a recurrir? ¿A la carne? ¿A sus marañas? ¿A sus métodos? Yo te recomendaría que no, sino que más bien echa mano de la vida eterna. Asíate de la vida eterna. Aguántate, que eso es lo que quiere decir. Aguántate de la vida eterna. Busca primeramente las cosas de arriba, lo demás nos va a ser añadido. Mira cómo dice el versículo 13. En Él también. Cuando dice en Él también es porque han habido muchas otras cosas que ya Él te completó en esas. Pero en el 13 lo que te quiere decir, en Él también vosotros, habiendo oído, mira, ahí donde está el asunto, oído. Hay personas que se hacen tardos para oír, lentos para oír, que tú les hablas y al ratito te dicen,
¿Qué tú dijiste? Porque no te están escuchando, no te están oyendo. Oyeron la palabra, pero no les aprovechó por no ir acompañada de fe en lo que están oyendo, sino cuando lo oyeron, la acompañaron. Eso no puede ser. El pastor tiene que estar equivocado. Él no sabe lo que yo estoy pasando. Yo llevo ya 25 años en esto y mira, y va. Entonces la acompañan con su lógica, con su sufrimiento, con sus aflicciones, con sus tribulaciones, con su no poder lograr, con su no poder llegar, pero no la acompañan con fe. Entonces se debilitan en la fe. Y el asunto aquí es que no te debilites en la fe. ¿Cuántos años llevas confesando lo que necesitas? 5 años. Dale 5 años más. No, pero ya llevo 10. Dale 5 más. No, pero que ya son 15. Dale 5 más. Abraham estuvo 25 esperando el hijo de la promesa, pero llegó. Y ya tenía 90 años y la mujer estéril de 80, 90 años también. Que con esos truenos, ¿quién duerme? ¿Quién espera? Una bendición así. Digo, bueno, yo viejo 90 años, mi mujer vieja y estéril, esa nunca ha dado luz, nunca se ha preñado. Y hemos tratado, dime tú, solo Dios puede hacer eso. Y ahí es donde Dios dice, claro que solo Dios, solo yo soy el que puedo hacer esto, voy para allá. Y entonces cuando te veas negado, cuando te ve en perseverancia, perseverancia quiere decir que persisto en esto. Ahí, estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en mí, la terminará y la perfeccionará hasta el día del fin. ¿Tú sabes qué va a pasar? Que lo que tú deseas se va a cumplir. Porque Dios está, como Dios tiene la mente de Él ahí metida en tu cuerpo, Él va a decir, es que Él está pensando conmigo. Él está usando mis pensamientos, está usando mis palabras. Los dichos de mi boca son los que están en los dichos de su boca. Él anda llamando las cosas que no son como si fuesen. Él anda confesando. Él anda creyendo lo que yo le he dicho y no es una mentira. Mira cómo dice ahí. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Porque hay palabras que no es de verdad. Hay palabras que es para engañarte. Por eso la palabra dice, el Evangelio, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. Porque según Cristo hay una palabra que es de verdad. El Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído en Él. Ese es todo el asunto. Que si lo que tú oyes, si lo que tú estás oyendo ahora en esta ocasión, cuando tú lo estás oyendo, ¿a dónde tú lo estás ubicando? En tu corazón. No, tú lo estás acomodando. Como cuando tú compras una casa y está vacía y la tienes que llenar de muebles. Y tú no llegas y tiras los muebles así adentro ahí y la cama está en la sala y el juego comedor está en el cuarto, sino tú acomodas. Dices, esto va para el baño, esto va para el cuarto, esto va para el salón de recibir la visita, esto va, y acomodas tu casa. Pues así mismo son los pensamientos y las cosas que tú oyes de Dios. Tú las tienes que acomodar. Lo que corresponde a lo espiritual, ponerlo en lo espiritual. Y lo que es terrenal, ponerlo en terrenal. Y entonces Dios le va dando crecimiento a la manera como que ya tú empiezas a organizar los pensamientos y a ordenarlos en tu casa. Porque esta es tu casa donde también mora Dios. Amén. Hay otro versículo ahí. Segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 4 dice 4. Sí, segunda carta a los Corintios es 5:14, discúlpenme. 5. Bueno, desde el versículo 13, por favor. Porque para muchos esto que estamos hablando es locura. Esa gente está loco, siempre andan hablando lo mismo. De Pablo. No es que estamos hablando de Pablo, estamos hablando de Cristo. Pero para tú poder hablar de Cristo tienes que leer a Pablo, porque Cristo se le reveló a Pablo. No se le reveló a Mateo, ni a Marco, ni a Judas, ni a Juan, ni al otro, ni a Francisco, ni a Ñico, ni a Antonio. Sino fue a Pablo a quien él se le reveló. Ni a ti. Ni a ti tampoco. Entonces para tú hablar de Cristo, creer en Cristo y tener la mente de Cristo, tienes que ir a Pablo, que es el perito arquitecto. Entonces mira ahora lo que te dice Pablo, que esto no te lo dice ningún otro escritor. Versículo 13. Porque si estamos locos, que es como nos llaman muchos, nos llaman fanáticos, paulinos, pablicinos, nada más que hablamos de Pablo.
bien, di todo lo que tú quieras, pero no hay contienda. Si te sales de ahí, entonces estás cuerdo. Y aquí el asunto es estar loco. Dice, porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Así que yo creo que ya me entendiste. Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y ahora vuelve el pensamiento. Mira, pensando esto, porque todo está en la mente, en el pensamiento. Con la mente sirvo al Señor. La mente. Tú no puedes servir al Señor con tu cuerpo, porque si tú empiezas a servir al Señor con tu cuerpo, lo vas a traicionar y te vas a defraudar de ti mismo. Entonces tienes que servirlo con la mente para que entonces el cuerpo obedezca a los pensamientos de Dios que están en ti. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Verdad que hay dos puntos ahí? Hay dos puntos ahí. ¿Tú no crees que esos dos puntos significan algo? Que lo que te van a decir ahora, tienes que darle toda la atención del mundo. Porque cuando te dicen 2 puntos, es para que te detengas y no sigas leyendo ahí de carretilla por ahí para abajo y pisotees la gracia y la revelación. Pensando esto, 2 puntos. Que si uno murió, ¿quién fue ese uno que murió? Cristo. Por todos, luego todos murieron con él. Mira, este evangelio es el evangelio a los muertos. Porque estamos muertos al pecado, pero estamos vivos a la justicia de Dios. Entonces Dios diseñó un evangelio para los muertos. Si tú no mueres, si tú aún estás vivo, este evangelio no califica para ti, porque tú vas a invadirlo con tus lógicas. Y aquí tú tienes que estar muerto. Tú tienes que estar muerto a la carne, no teniendo confianza en la carne, ni en tu intelecto, ni en tus estudios, ni en tu doctorado, ni en tu doctorado, ni en tu universidad, ni en tu gran pensamiento. Aquí tú tienes que estar muerto, porque aquí cuando tú mueres, cuando tú te declaras muerto, entonces es que Cristo dice, eso es lo que yo quería, ven, ahora te voy a dar vida. Mira. Pero vida en abundancia, pero tienes que declararte muerto al pecado y vivo a mi justicia. Entonces te traigo acá y te revelo mi verdad. Mira. Es el evangelio predicado a los muertos. El evangelio predicado a los muertos. Porque estamos muertos al pecado, pero vivos a la justicia. Hay otro versículo aquí. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Yo sé que estos versículos, pero apúntalos. Porque tú sabes qué, que estas van a ser las armas de tu milicia. Cuando te venga el problema, la tribulación, la aflicción, en vez de tú recurrir a tu carne con sus atributos y sus rudimentos, tú vas a recurrir a otras armas. Las armas de tu milicia dice que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de argumentos y altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Conocimiento. Es decir, que tu mente tiene un conocimiento. Que tu mente conoce. Ahí, parafraséalo bien. Conocimiento. Mi mente conoce. Y entonces, si tú no conoces esto, no tienes armas con que combatir tu cuerpo enfermo. Mira cómo dice segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2. Este es otro pensamiento, porque este es otro de las cosas que andan regadas ahora por la calle, que Cristo ya vino. Yo no sé si usted lo ha escuchado. ¿Usted ha escuchado eso, hermano? Que Cristo ya vino, que ya no viene. Imagínate, ¿qué esperanza tiene un cristiano decir que Cristo ya vino y que Cristo no viene a buscarte entonces? No, que ya vino, como te mueres, te vas para arriba y ahí se acabó todo. Te quedas entonces en el limbo. Bueno, vamos a ver lo que dice el perito arquitecto, lo que dice la mente de Cristo. Segunda carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor, dice, y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo. Mira, ahí está otra vez. ¿De vuestro modo de qué? De pensar. Tú tienes que tener un modo de pensar que cuando alguien venga, sí, pero no, que mira, tú lo oyes y si lo quieres salvar,
le tratas de hablar la verdad, pero si la persona está terca, que no quiere escuchar, tiene que decirle, ok, bendecido eres con toda bendición, y dejarlo por un tiempo. Y por el otro tiempo volver a él, a ver si se ha recuperado un poco. Bueno, Pablo fue a ver a Pedro la primera vez. Dice, pasado pues 15 años, fui a ver a Pedro. Y después dijo, pasados otros 15 años más, volví a ir a ver a Pedro. Así que le tuvo que dar 15 años a ver que lo primero que le dijo, a ver si lo había ministrado y se lo había podido acomodar. Y cuando lo fue a ver por segunda vez, dijo, bueno, está ahí hay un poquito, déjame darle otros 15 años más, déjame darle otro tiempo más. Después al final, Pedro terminó como entendiendo muchas de las cosas que le dijo el apóstol Pablo. Y hay veces que hay muchos hermanos nuestros que le pasa eso, que tú le tienes que decir las cosas hoy, pero como son tardos para oír, tienes que dejarlos ahí, en lo que eso le va ministrando, en lo que van teniendo malas experiencias, buenas experiencias, y la mente de Cristo entonces los va ayudando. ¿Te acuerdas lo que te dijeron? Busca este versículo, acomoda este versículo, usa este versículo, entonces se salvan. Y entonces dice, oye, verdaderamente la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir y separar carne de espíritu. Eso es lo que hace esta palabra. Entonces dice ahí, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Personas conturbadas. Dios mío, pero si vino, ¿y cómo yo no me enteré? Porque si vino y yo todavía estoy aquí, entonces me quedé. Ay, Dios mío, me quedé. No te quedaste, pero bueno, porque si Cristo vino y yo todavía estoy aquí con este pedazo de carne que me traiciona todos los días, entonces yo me quedé. Y tú también te quedaste. Entonces dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Por eso es que te dice que nadie te mueva de tu modo de pensar, ni os conturbéis. Dice, ni por espíritu. Hay gente que viene en el espíritu y te cogen y te arrastran y te engañan. Dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Tú sabes qué es lo que le pasa a todas esas personas que dicen que ya Cristo vino? Que están haciendo eso, están sentándose en el trono de Dios diciendo ya Cristo vino, y eso, mira, es obra de Satanás. Ese es el Satanás que tú tienes en la carne, con sus designios, que ya sabe que fue destruido, pero entonces es como un bolseador eso cuando ya está en la lona, que ya está tirando manotazos ahogados así, que no puede, fue destruido. Cristo ya vino, no esperes nada. Y entonces el que presta oído, que dijo que Cristo ya vino, y entonces le prestan oído y dice, por carta, por espíritu, se conturban, son arrastrados por filosofía y huecas sutilezas. Tienes que salvarte de todo eso, hermano. Por eso es que Dios nos ha permitido y nos ha honrado en este ministerio y podernos mantener ahí firmes sin fluctuar esta carrera que tenemos por delante. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Sí, esto es, ya estamos ahí ya concluyendo ya. Primera carta a los Corintios, eso es para que vayan cogiendo ánimo, se muevan en la silla ahí, para acá y para allá, que estamos terminando ya. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Versículo 5, dice, bueno, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, que te puede invadir un pensamiento de autosuficiencia. Oh, tranquilo, que ya yo me lo sé todo, yo sé, yo conozco, yo no tengo que oír de nadie, yo sé. Entonces, piensas que tu competencia proviene de ti mismo. Y nosotros no somos competentes por nosotros mismos. Porque primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, más por Él
estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, redención, salvación y santificación. Mas por Él, míralo ahí, mira. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El que se gloríe tiene que gloriarse en el Señor. Tú no puedes recurrir a tus propios méritos para pensar algo de ti mismo como si fueras la gran cosa, sino tienes que pensar esto. Y mira este otro que viene ahora ahí, muy importante. Para que como está escrito. Como está escrito. Le puedes dar arriba el can, como está escrito. En lo que llega a ese vamos a ir buscando. Ahí está. Para que como está escrito, el que se gloría. Porque te puedes gloriar, hay una gloria que te pertenece. Porque dice que a los que antes conoció, a estos, ¿qué dice? ¿A estos qué? Predestinó. Predestinó. Y a los que predestinó, a estos también glorificó. Es decir, que tú eres un ser celestial, espiritual, en un vaso de barro, glorificado por Dios, lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de todo lo que te hace falta. Y hay una gloria en la que te puedes gloriar. Lo único que te dice, mira, te dice, no os gloriéis desmedidamente. Mira eso, mira. Tú tienes una medida para gloriarte. Hay cosas en que tú te puedes gloriar. Me glorío en Cristo Jesús, me glorío en que su palabra está en mi corazón, me glorío en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me glorío en que Él me lleva a toda buena obra y te glorías en esas cosas. Entonces, esa es la medida en que te puedes gloriar. Malo es cuando dice, no, yo no necesito a Cristo. Tranquilo, deja que el Señor se entere de lo que hice. Deja que el Señor sepa lo que yo estoy haciendo. Deja que el Señor vea para que vea que lo buenazo que soy yo. Ahí te saliste de tu medida de gloria. Ahí te saliste, mira. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Es decir, que para llegar a ti hay que llegar con una gloria, con una medida, que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Y yo que, bueno, tú eres el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Otro versículo más. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. No, sí, capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Ahí en el versículo 20. Les pido muchas gracias por la atención, por la paciencia que han tenido de poder soportar esta palabra y poderla ir acompañando. Ahí en el versículo 20, mira lo que dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino ser niños en la en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Es decir, ser niños en el modo de pensar. Como cuando tú llegaste a la iglesia, hay una niñez que te acompaña en lo que tú vas creciendo. Entonces te dice, pues no seas niño, mira, no seas niño en estas cosas, sino ya sé maduro, porque por el uso te has ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, por lo tanto, desarróllate en eso, lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No seamos niños en el modo de pensar, sino vamos a pensar esto, que Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nos ha dado su espíritu, su mente, su gloria, su poder, su redención, su salvación, su bendición. Estamos bendecidos con toda bendición. Tú sabes lo que es Dios decidir darte su mente para que tú tengas sus pensamientos, que tú tengas acceso a los pensamientos de Dios, que cuando a ti te esté pasando algo que tú dices, Dios mío, ¿qué hago aquí ahora? Tú puedes decir, espera, yo sé lo que voy a hacer. ¿Qué haría Dios en este momento? ¿Qué pensaría Dios conforme a esto? ¿Cómo Dios resolvería este asunto? Déjame pensar como Él piensa. Y entonces le das espacio a que la mente de Cristo te dirija, que te guíe a toda verdad. Pues dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y con esta nos despedimos. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, ahí mismo en el versículo 6. Capítulo 4, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros
aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis los unos contra los otros. Mira, no te pongas a pensar lo que no está escrito. En ninguna parte dice que Cristo ya vino. En ninguna parte dice que tú estás perdido y que Cristo no te salvó. En ninguna parte dice que te vas para el infierno. En ninguna parte dice que Él te tiene que redimir, ni que te tienes que santificar, ni que te tienes que purificar. Sino más bien dice que ya fuiste purificado, ya fuiste salvo, ya fuiste perfecto, ya fuiste redimido, ya fuiste bendecido, ya fuiste salvo. Entonces ármate de ese pensamiento y te declaramos en bendición constante, que tu bendición sea constante una y otra vez, una y otra vez. Bendecido eres con toda bendición. Abba Padre, hasta la próxima. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando. ¿Cuál es la idea de seguir viviendo, siempre en temor del diablo y del infierno? Si ya Jesús en ti destruyó ese imperio, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando, si ya Jesús en ti está morando? ¿Cuál es la idea del pan y el vino, si es obvio que eso no es más que un rito? Son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado eliminó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio